Nunca me olvidaré de ese jueves por la tarde. Lo jodido no es cómo descubrí todo, sino lo que sentí en los primeros 3 segundos cuando vi a Laura entrar al hotel con él. No un hotel cualquiera, no uno de esos discretos, de las afueras de Málaga, con parking trasero y recepcionistas que no hacen preguntas. Estaba lloviendo, pero ni me di cuenta. Me quedé quieto en el coche, con el motor en marcha y los limpiaparabrisas moviéndose como si nada pasara. No estaba siguiéndola. Ni siquiera sospechaba. Es lo peor de todo, fue casualidad. Yo había salido del curro antes porque un cliente me canceló la cita. Pensé en pasar por una tienda de muebles de segunda mano para ver una cómoda que Laura había dicho que le gustaba. Pero antes paré en una cafetería que me encanta, una de esas con tostadas gruesas y café fuerte, justo al lado del dichoso hotel. Y entonces los vi. Ella bajando del coche de él. Sonriente. Con ese gesto que pone cuando está nerviosa pero emocionada. Como cuando íbamos a escaparnos un fin de semana en plan sorpresa. Él tenía unos 40 y pico, barba bien recortada, traje caro. No lo conocía. No era un amigo, ni un primo, ni su jefe. Nadie que tuviera por qué tocarle la cintura como lo hizo antes de entrar. Nadie que tuviera que mirar a su alrededor antes de besarla en la mejilla. Quise pensar que era una reunión de trabajo. Un malentendido. Que quizás estaban buscando una sala para alguna reunión privada o lo que fuera. Pero lo supe. Lo supe con una certeza que me jodió más que el beso. Porque algo en mí se rompió sin haber oído una sola palabra. No sé cuánto tiempo estuve en el coche. Minutos, supongo. No me moví. No hice fotos. No me bajé a gritar como un loco. Solo encendí un cigarro, a pesar de que hacía años que no fumaba, y me lo fumé entero con la ventana entreabierta. Sentí una mezcla entre asco, tristeza y una calma absurda. Como si el cuerpo supiera que la tormenta verdadera venía después. Cuando al fin arranqué el coche, ni siquiera fui a casa. Conduje sin rumbo, con la cara caliente y las manos frías. Me sentía un idiota. Me sentía viejo. Y, sobre todo, me sentía completamente solo. Como si ella me hubiera borrado de su vida sin avisar. Pero no hice nada. No ese día. No le dije que la había visto. No le grité. No le pregunté. Me guardé la escena en la cabeza como una película prohibida. Me la repetí cada noche antes de dormir. Y esperé. Lo más jodido estaba aún por venir. Los siguientes días me moví como un robot, y no por tristeza o shock, sino porque no tenía claro qué debía sentir. No soy el tipo de persona que se lanza al drama ni el que llora por los rincones. Tampoco soy el que explota a la primera. Me gusta saber antes de actuar. Pero esta vez no tenía un plan, ni tampoco muchas ganas de fingir que todo estaba bien. Laura, por su parte, se comportaba con total normalidad. Seguía preparando la cena, hablándome de sus compañeras de trabajo, preguntándome si había visto las llaves del coche o recordándome que el lunes venía el fontanero. Yo la escuchaba, asentía, respondía lo justo. No le saqué el tema. No mencioné el hotel, ni al tipo, ni su sonrisa de ese día. Tampoco le cambié la manera de mirarla, al menos eso creo. Pero por dentro, cada palabra suya se me clavaba con un peso raro, no porque fueran hirientes, sino porque eran las mismas de siempre, y ahora todo me sonaba falso. Decidí observar. Cambié la hora de mis descansos en el trabajo, me tomé 2 días de asuntos propios sin decirle nada, salí de casa antes de que ella lo hiciera y aparqué a 3 calles para verla salir. No es que me gustara jugar a detective, ni me sentía orgulloso de espiarla, pero necesitaba confirmar lo que ya sabía. El jueves por la mañana la vi salir con el mismo abrigo, ese beige que se pone para las reuniones importantes,
y con una sonrisa en la cara que no recordaba haberle visto desde hacía meses. Se subió a un coche gris que no era el suyo, con vidrios tintados, y desaparecieron. Ese día no fui a trabajar. Fui hasta el hotel y esperé en el coche como un imbécil durante más de 3 horas. No la vi salir, y tampoco al tipo. Me fui con dolor de cabeza y ganas de gritar, pero me contuve. Por la noche, volvió a casa como si nada. Me preguntó qué quería cenar, y me dijo que le dolía un poco la cabeza. Esa fue su única queja. El sábado por la tarde, mientras ella decía que iba a visitar a su madre en Torremolinos, tomé una decisión. La dejé ir, la besé en la mejilla, le dije que tuviera cuidado en la carretera y que la saludara de mi parte. Esperé 5 minutos y salí detrás de ella. Esta vez no la perdí de vista. No fue a Torremolinos, ni se acercó a la autopista. Tomó una salida hacia la zona del aeropuerto, se desvió por una carretera industrial y aparcó detrás de una nave abandonada, junto a ese coche gris que ya conocía. Bajó con prisa. Él la esperaba fuera. Se saludaron con un beso rápido en la boca y entraron por una puerta lateral del edificio, una de esas que parece de mantenimiento, medio oxidada. No grabé nada, no tomé fotos, no llamé a nadie. Me quedé ahí dentro del coche, otra vez, sintiéndome como un figurante en la vida de otra persona. Volvió a casa casi a la misma hora que si realmente hubiera ido a Torremolinos. Entró sonriente, me besó en la frente, dijo que su madre estaba bien pero un poco pesada como siempre, y luego se metió al baño. Yo le preparé una tortilla, se la sirvió en el plato y cenamos viendo un capítulo de una serie que solíamos seguir juntos. Durante todo ese rato pensé que, si no supiera lo que sabía, habría sido una noche perfectamente normal. Pero lo sabía. Y lo peor es que ella también lo sabía. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que no había ido a ver a su madre. Sabía que se había acostado con otro hombre hacía menos de 3 horas y aún así me hablaba como si yo fuera su marido de verdad. El domingo tomé otra decisión. Me levanté antes que ella, fui al trastero y bajé la vieja caja metálica donde guardamos papeles antiguos. Busqué su contrato de trabajo, revisé fechas, localicé el número de su jefa, y lo apunté. Luego busqué su portátil, lo encendí con la contraseña de siempre, su segundo apellido, y abrí el navegador. Había borrado el historial. Lo hizo a propósito. Ella nunca lo hacía. Pero olvidó borrar una pestaña abierta en incógnito, dirección del mismo hotel al que la vi entrar. Tenía marcado reserva frecuente. Cerré todo, apagué el portátil, lo dejé en su sitio, y subí a la cocina como si nada. Ese mismo día, llamé a su trabajo haciéndome pasar por alguien interesado en contratar sus servicios administrativos para un centro nuevo que íbamos a abrir. Pregunté si era posible tener referencias sobre ella. La chica que me atendió me dijo que Laura era muy eficiente, que tenía un horario estable de 8:30 a 15:30, que nunca faltaba y que llevaba más de 1 año sin pedir vacaciones. Esa frase se me quedó grabada. Más de 1 año sin vacaciones. Pero según ella, había estado en Cádiz 3 días en septiembre, en Madrid en mayo y en Bilbao en febrero. No eran viajes de trabajo. No había ningún congreso, ninguna formación. Todo mentira. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá con la televisión apagada, solo para oír si ella se movía. Escuché cómo se levantaba al baño a las 3:30, cómo bebía agua y cómo volvía a la cama. Todo con naturalidad. Como si su mundo siguiera igual. Y lo hacía. Su mundo no había cambiado. El mío sí. Y ella no tenía idea de hasta qué punto. Lo que vino después no fue una explosión. No fui a gritarle. No le tiré sus cosas. No le rompí el móvil. Lo que vino fue algo mucho peor, me volví completamente invisible para ella, pero no como castigo,
sino como parte de un plan. Porque si iba a romper esta historia, no iba a hacerlo con un portazo. Iba a hacer desde dentro. Frío, calculado y en silencio. No sé exactamente cuándo decidí hablar con ella, pero recuerdo perfectamente cómo empezó. Era martes, casi las 10 de la noche, y estábamos los dos en el salón. Laura estaba viendo un programa de cocina mientras yo fingía leer el periódico. Llevaba 2 semanas observándola, sabiendo todo, teniendo claro que ella no tenía la más mínima intención de confesar nada. Me levanté, dejé el periódico sobre la mesa y le dije que necesitábamos hablar. Ella bajó el volumen de la tele, pero no me miró. Me siento raro, eso fue lo primero que le dije, como si estuviera confesando una enfermedad, pero lo que buscaba era medir su reacción. Ella se giró y me dijo que yo estaba muy distante últimamente, que tal vez el trabajo me estaba afectando y que deberíamos salir más los fines de semana. Eso me confirmó que no pensaba admitir nada, al menos no sin que yo la presionara con algo sólido. Así que fui directo. Le pregunté si tenía algo que contarme, si había alguien más, si estaba engañándome. Cambió la cara como si fuera un mal chiste. Me dijo que cómo se me ocurría preguntar eso, que por qué iba a engañarme, que si estaba loco. Yo le dije que no estaba loco y que la había visto entrar a un hotel con un hombre. No lo dije gritando, solo lo dije. Lo que pasó después no fue silencio ni lágrimas, fue ataque. Se levantó del sofá de golpe y me dijo que eso era mentira, que no sabía de qué hotel le estaba hablando, que yo estaba enfermo de celos. Se acercó tanto que sentí su respiración y me acusó de estar inventando cosas. Yo mantuve la calma, pero le dije que llevaba semanas siguiéndola. Ahí se frenó. No lloró. No gritó. Simplemente se quedó quieta, como si estuviera pensando rápido. Después se giró hacia la puerta y dijo que si yo la estaba espiando entonces yo era el que había traicionado nuestra confianza y no ella. Me hizo gracia que intentara usar la palabra traición en mi contra. Le dije que la confianza se rompe cuando una persona entra a escondidas a edificios con puertas laterales, cuando alguien sonríe de una manera que nunca tiene en casa, cuando cambia horarios, cuando toca a otro hombre como si llevara años esperando ese momento. Ella intentó negarlo otra vez, pero esta vez lo dijo sin convicción. Entonces le mencioné el coche gris, las horas de trabajo que no eran horas de trabajo, los viajes inventados, la reserva frecuente del hotel y el nombre del hombre que había conseguido buscar en su portátil. Se lo dije así, sin gritar, con calma, para que entendiera que no era una sospecha sino un hecho. Fue ahí cuando cambió por completo de estrategia. Se sentó, se llevó las manos a la cara sin llorar y me dijo que era verdad, que necesitaba hablar conmigo desde hace tiempo y que no sabía cómo hacerlo. Según ella, lo nuestro llevaba muerto meses y yo no veía lo distantes que estábamos. Me acusó de ser rutinario, de estar todo el día pendiente de problemas ajenos y que nunca la escuchaba. Me dijo que se sentía sola y que lo nuestro se había convertido en una convivencia fría. Yo le respondí que la convivencia fría no explica los hoteles, las mentiras y los besos con alguien que no es tu marido. Ella se defendió diciendo que no estaba enamorada de él, que solo había sido un escape, una forma de sentirse viva y valorar lo que tenía. Ahí sí perdí la paciencia. Le dije que una persona que valora lo que tiene no se acuesta con otra a escondidas, no inventa viajes, no borra historiales de navegación y no utiliza el coche de otro hombre como si fuera el suyo. Entonces ella me dijo algo que, aunque dolió, fue lo más sincero de toda la noche. Me dijo que nunca pensó que yo me enterara. Y lo dijo sin vergüenza, como si fuera un dato neutro. En ese momento fue cuando sentí que la parte emocional se me apagaba y era sustituida por algo más lógico, casi administrativo. Le pregunté cuántas veces había estado con él y desde cuándo. No quiso responder, dijo que eso no importaba. Yo insistí, porque si ya había confesado la traición,
al menos podía decirme hasta qué punto había llegado. Me dijo que fue 5 veces, que empezó en abril, que cada vez que pasaba algo se sentía culpable pero luego volvía a verlo. Le pregunté si lo disfrutaba. No para escuchar una historia morbosa sino porque quería escuchar si tenía el mínimo remordimiento. No lo negó. Dijo que sí, que lo disfrutaba, y que conmigo hacía meses que no sentía nada. Me explicó que ese hombre la hacía sentirse especial, que era detallista y que la escuchaba. Salté y le dije que yo también la escuchaba pero no necesitaba excusas para mentirle ni buscaba la adrenalina de esconderme. Ella respondió sin vergüenza que lo nuestro estaba gastado y que esa persona le recordaba la vida que ella pensó que tendría antes de casarse. Esa frase fue como una bofetada, no por lo poético sino por lo directo, estaba diciendo que yo no era lo que ella quería, no desde ahora, sino desde hace años. Yo ya no buscaba reconciliación ni perdón, buscaba que dijera la verdad, toda. Le pregunté si había pensado en dejarme. Me dijo que sí, pero que tenía miedo, que era más cómodo seguir conmigo que empezar sola. Ahí sentí una rabia que me hizo acercarme demasiado. Le dije que si se había quedado conmigo por comodidad, me había robado años. Me respondió que yo también le había robado los suyos porque tampoco era el hombre que prometí ser. Le contesté que yo cumplí los pactos, fidelidad, respeto, estabilidad, apoyo. Ella dijo que sí, que cumplí eso, pero que la aburría. Fue una conversación fea, sin lloros, sin disculpas sinceras, sin abrazos ni reproches dulces. Fue real, y no creo que nadie que no lo haya vivido entienda lo brutal que puede ser hablar con alguien que convive contigo pero que secretamente ya te había enterrado. Cuando terminó, ella se levantó, cogió su bolso y dijo que iba a casa de su hermana. Sin dramas. Sin mirar atrás. Antes de salir me dijo que necesitaba espacio para pensar y que esperaba que yo también reflexionara en vez de quedarme atrapado en la rabia. Yo le respondí que conmigo ya había acabado lo emocional, que ahora lo que venía era lo práctico. Le expliqué que tenía pruebas de sobra, que sabía todo y que iba a proteger lo que era mío antes de que alguien intentara quitármelo. Ella me miró como si no me reconociera. Dijo no sabía que podías hablar así. Yo le dije, casi en un susurro, que yo tampoco sabía que ella podía engañar así. Se fue en silencio, pero esta vez no esperé su mensaje ni su llamada. Sabía que lo siguiente no iba a ser una conversación, sino una guerra racional. Y yo ya estaba preparado para esa parte. Después de que Laura se fue esa noche, lo primero que hice fue desconectar la televisión y apagar las luces del salón, no porque tuviera ganas de dormir sino porque necesitaba silencio absoluto para pensar. Me serví un vaso de vino, me senté en la mesa de la cocina con el portátil abierto y empecé a hacer una lista. No de cosas que me dolían ni de preguntas que me atormentaban, sino de acciones concretas. No iba a entrar en juegos emocionales, no iba a rogarle explicaciones extra ni pedirle que volviera ni buscar cerrar heridas con palabras. Si se había tomado la libertad de mentirme durante meses, si había tomado decisiones a mis espaldas, si había preferido buscar placer con otro mientras me miraba a los ojos cada mañana fingiendo que todo estaba bien, entonces yo tenía el derecho de protegerme como quisiera. Y eso significaba tener un plan que ella no viera venir. El domingo siguiente ella volvió por la mañana. Entró a la casa como si aún viviera ahí y me dijo que necesitaba recoger algunas cosas. Yo la observé sin hablar. Noté que se había maquillado, que venía vestida como si estuviera ensayando para verse fuerte, pero no lo logró. Sus ojos no eran los mismos. Me preguntó si quería hablar. Le dije que no. Me preguntó si había pensado algo sobre nosotros. Le respondí que ya no existía ningún nosotros. Me dijo que le dolía cómo había acabado todo y que no era justo que la tratara como una enemiga. Le recordé que yo no dormía con enemigos, que no desayunaba con personas que me mentían,
que no compartía vida con alguien que tomaba decisiones de pareja con otra persona en hoteles de carretera. Me respondió que no entendía mi frialdad. Le dije que entonces por fin estábamos a mano, porque yo tampoco entendía su traición. No hubo gritos. No hubo golpes en la mesa. Solo tensión, palabras crudas y una despedida sin emoción. Esa misma semana contraté a un abogado, uno que me había recomendado un compañero del trabajo que pasó por un divorcio bastante jodido el año anterior. Le conté todo sin adornos, sin intentar que me diera la razón. Me dijo que en situaciones así, lo primero era proteger el patrimonio y recopilar cualquier prueba que pudiera facilitar una resolución favorable en el reparto. Le llevé copias de los movimientos bancarios, las facturas de los hoteles, capturas de pantalla del historial del navegador, las fechas falsas de los viajes y los horarios laborales que no coincidían. No me preguntó si había pruebas de una relación sexual. Me dijo que con lo que tenía bastaba para demostrar que había una relación paralela sostenida en el tiempo y que eso podía jugar a mi favor. Acordamos preparar la demanda de divorcio y entregarla de manera oficial en cuanto ella volviera a entrar en casa sin avisar. No quería un proceso lento ni negociaciones emocionales. Quería cerrar esta historia de la manera más rápida y directa posible. Por otro lado, contacté con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabajaba Laura. No hice una denuncia formal, simplemente pedí una cita con la responsable de personal alegando que necesitaba hablar sobre una situación delicada. Me recibió con amabilidad. Le dije que tenía pruebas de que uno de sus empleados mantenía una relación con una compañera en horarios laborales y que esa relación había tenido lugar en espacios privados durante días en que ambos figuraban como presentes en sus respectivos puestos. Le mostré fechas, pruebas cruzadas y reservas. Me preguntó si quería presentar una queja formal. Le respondí que no buscaba dañar a nadie, pero que si esa relación afectaba la transparencia de su empresa, tal vez deberían revisarlo internamente. Me dijo que lo tendrían en cuenta. No insistí más. Me fui sabiendo que había dejado suficiente duda para que alguien empezara a mirar con lupa los movimientos de ambos. Con eso hecho, pasé al siguiente paso. Empecé a mover cuentas bancarias, cerré tarjetas compartidas, separé mis fondos personales y saqué copias de todo documento que me relacionara con cualquier bien material que habíamos adquirido durante el matrimonio. Cambié la contraseña del correo conjunto que usábamos para temas administrativos, avisé a nuestro casero del proceso de separación y le dejé claro que a partir de ese momento cualquier gestión pasaría por mí. Ella no sabía nada de esto. Seguía pensando que yo estaba procesando todo, que aún quedaba espacio para hablar, que tal vez había posibilidad de negociación. Lo noté en cómo me escribía mensajes neutros cada 2 o 3 días. Me preguntaba si necesitaba algo, si podía pasar a recoger más ropa, si quería hablar con alguien que nos ayudara a sanar. No le contesté. Cada mensaje era una línea más en su lista de negación. Yo ya no estaba en esa etapa. Estaba en la etapa de ejecución. A las 2 semanas exactas desde su confesión, volvió a entrar a casa una tarde sin avisar. Yo estaba en el comedor firmando los últimos documentos con mi abogado. Ella entró, me vio con el hombre del traje y el maletín, y preguntó qué estaba pasando. Le dije que el abogado venía a entregarle la demanda de divorcio. El hombre se la entregó, ella la cogió sin saber qué hacer. Intentó reírse. Preguntó si era una broma. Yo le dije que no tenía sentido hacer chistes sobre algo que llevaba semanas preparando. Ella se sentó y me preguntó si estaba seguro. Le dije que más que nunca. Me pidió hablar a solas. El abogado se levantó y nos dejó. Ella empezó diciendo que entendía mi dolor, que no buscaba destruirme, que lo que pasó con ese tipo no fue algo planeado, que solo se dejó llevar por una etapa complicada.
Le respondí que dejarse llevar implica un momento puntual, pero ella mantuvo esa historia 6 meses, y que ese tipo de mentiras no se llaman errores, se llaman decisiones. Me dijo que no estaba preparada para una separación así de fría. Le dije que yo tampoco estaba preparado para vivir con alguien que me mentía cada mañana durante medio año. Me dijo que no sabía cómo explicar lo que había hecho. Le respondí que ya no necesitaba ninguna explicación. Que ahora lo que necesitaba era recuperar mi dignidad, mi espacio y mi tiempo. Me pidió que no fuéramos enemigos. Le respondí que los enemigos al menos no fingen ser tu hogar. Salió de casa con el sobre en la mano y no me escribió durante una semana. Cuando por fin lo hizo, fue para decirme que había leído todo, que le parecía todo muy calculado, y que no entendía cómo podía moverme con tanta frialdad. Le contesté que no era frialdad, era supervivencia. Y que si ella había tomado decisiones sola, entonces ahora yo también tenía derecho a tomar las mías. Me dijo que no quería hacer del divorcio una guerra. Le respondí que tampoco, pero que si me obligaba a defender lo que era mío, lo iba a hacer sin pestañear. Pasó casi un mes desde que Laura recibió los papeles del divorcio. Durante ese tiempo, no volvimos a vernos. No hubo llamadas largas, ni súplicas, ni dramas. Los abogados empezaron a intercambiar documentación, preguntas, propuestas y condiciones, y entre todo ese papeleo, lo que había sido una vida en común se fue convirtiendo en un listado de objetos, cuentas y horarios. Yo asistí a cada cita legal con puntualidad, sin emociones, y me aseguré de que cada detalle quedara documentado. No por venganza, sino por necesidad. Si había aprendido algo de todo esto era que el error más grande que uno puede cometer cuando alguien le pisa es quedarse esperando a que esa persona se arrepienta y vuelva a levantarlo. Laura mandó algunos mensajes sueltos durante esas semanas. Ninguno pedía perdón. Ninguno decía que me echaba de menos. Ninguno era directo. Todos eran neutrales, escritos con un tono forzadamente educado, como si ya no habláramos como expareja sino como dos vecinos que no se caen mal pero que tampoco se saludan. Y así fue hasta el martes de la tercera semana de octubre, cuando a las 8 de la noche recibí su mensaje más directo desde que se fue: ¿podemos hablar una última vez? Solo tú y yo, sin abogados. Leí el mensaje 3 veces. No contesté al momento. Esperé hasta el día siguiente por la mañana. Le dije que sí, que podíamos hablar en casa el viernes a las 7 de la tarde, pero que no iba a cambiar nada sobre el acuerdo ni sobre mi decisión. Me respondió con un simple gracias. El viernes llegó puntual. No se maquilló, no se peinó como antes, no se vistió para impactar. Entró a la casa como alguien que sabe que ya no pertenece a ese lugar, pero que aún quiere entender por qué. Nos sentamos en el comedor, sin comida, sin bebida, sin música. Solo nosotros y el sonido de los relojes de la casa que de repente parecía tener más ecos que antes. Fue ella quien habló primero. Me dijo que había estado pensando mucho. Que lo que había hecho no tenía justificación, pero que tampoco quería escudarse en la culpa para evitar hablar de lo que le pasaba por dentro. Me dijo que durante los últimos años había sentido que su vida no era suya, que se movía por inercia, que yo estaba pero no la veía, que todo se había vuelto una serie de hábitos. Le respondí que también yo lo había sentido, pero que nunca me pareció que la solución fuera traicionar lo único que nos unía. Me dijo que sabía que no era justo, que no tenía cómo defenderlo, que había tenido miedo de enfrentarse a una conversación real. Le pregunté por qué, si tanto miedo tenía, se metió en algo que requería tanta mentira. Me miró a los ojos y me dijo que porque necesitaba sentirse otra cosa, alguien que todavía podía hacer algo sin pedir permiso. Le dije que lo había conseguido, pero que en el camino había destruido todo lo que habíamos construido. Ella bajó la mirada, respiró hondo, y me preguntó si yo todavía la quería.
Esa pregunta fue como una pausa incómoda en medio de una sala llena de ruido. Tardé en contestar. No porque dudara, sino porque no sabía si debía responder con la verdad o con lo que ella quería escuchar. Al final le dije que no, que lo que yo sentía por ella ya no se parecía en nada al amor que un día sentí. Le dije que durante años la había querido con calma, con presencia, con ganas, y que incluso cuando las cosas se volvieron rutina, me seguía importando. Le dije que el amor que se construye en pareja no necesita fuegos artificiales, necesita confianza, y que eso fue lo que ella destrozó. Me miró sin decir nada durante varios segundos. Después me preguntó si al menos me dolía. Le dije que sí, que me había dolido mucho, pero que ya no dolía como antes. Que el dolor había dejado paso al aprendizaje. Que su traición me enseñó a dejar de idealizar a las personas, incluso a las que más queremos. Me dijo que se arrepentía, no de lo que había sentido en esos meses, sino de haberme mentido. Le respondí que el arrepentimiento no cambiaba nada. Que yo podía entender cómo se sentía, pero no por eso tenía que perdonarlo. Hubo una pausa. Se levantó y empezó a caminar por el salón, como si el movimiento le ayudara a ordenar lo que venía después. Me dijo que había pensado en todo lo que construimos juntos, en los viajes, en las decisiones, en las conversaciones en la cama antes de dormir, en los domingos sin hacer nada. Me dijo que echaba de menos esa paz. Le respondí que la paz no se recupera después de romperla tantas veces. Me dijo que no esperaba que volviéramos, pero que sí quería que algún día pudiéramos hablar sin rencor. Le respondí que eso no dependía de ella, que el rencor no es algo que uno decide quitarse como si fuera una chaqueta. Ella dijo que entendía. Me preguntó si podía abrazarme. Le dije que no. Me miró una última vez y dijo que se iba. Le dije que estaba bien. Salió de la casa en silencio. Cerró la puerta con cuidado. Y esta vez no volvió. Después de que se fue, no me sentí mejor ni peor. Solo más claro. Me quedé en el mismo lugar, con la misma luz encendida, y pensé en todo lo que había pasado desde que la vi entrar a ese hotel. Pensé en cada reacción, cada decisión, cada palabra. No me sentía orgulloso ni humillado. Me sentía libre. No porque me hubiera vengado, sino porque ya no tenía que preguntarme nada más. Sabía todo lo que necesitaba saber. Y ya no esperaba nada de ella. Después de aquella última conversación con Laura no volví a saber de ella durante casi 4 semanas, tiempo suficiente para que todo lo que había estado girando dentro de mí empezara a acomodarse en otro orden. No es que me sintiera mejor ni peor, simplemente diferente. Las mañanas ya no arrancaban con el ruido de la ducha ni con el olor de su café. La casa tenía un ritmo nuevo, más silencioso, más directo. Me levantaba, preparaba lo justo para desayunar, salía a trabajar, volvía a casa, ponía algo de cenar y me sentaba frente al televisor sin necesidad de compartir ni justificar nada. El ambiente era neutro, funcional, sin distracciones, sin esa constante incomodidad que había sentido durante meses cuando sabía que estaba siendo engañado pero no tenía pruebas suficientes. Ahora no había dudas, ni alertas internas ni sospechas sin base. Ya todo estaba claro. La rutina, por primera vez en mucho tiempo, no era una cárcel sino una herramienta de calma. El proceso legal avanzó sin grandes contratiempos. Ella no puso objeciones significativas. No intentó quedarse con más de lo que le correspondía ni discutió los acuerdos establecidos. Entiendo que parte de su pasividad venía de culpa, aunque nunca lo dijo. Firmó los papeles, respetó los plazos y aceptó los términos sin rodeos. En una de las notificaciones de los abogados, su firma aparecía con una pequeña mancha de tinta al final, probablemente porque firmó deprisa o con las manos temblorosas. Fue lo único que me hizo pensar que tal vez todo esto también le dolía, aunque no sé si por lo que había perdido o por cómo lo perdió. De todos modos,
ya no importaba. Lo importante era que el cierre estaba en marcha. Empecé a retomar cosas que había abandonado sin darme cuenta. Volví al gimnasio después de casi un año sin pisarlo. Volví a ver a algunos amigos con los que había perdido contacto porque siempre encontraba excusas para no salir. Volví a leer libros que tenía pendientes desde hacía meses. Recuperé rutinas que antes hacía solo y que dejé cuando nos acostumbramos a hacer todo en pareja, como caminar sin destino los domingos o preparar comida solo para mí sin pensar en si a ella le gustaría o no. No era una recuperación rápida ni mágica, pero era constante. Cada día quitaba un poco de lo que me había ido apagando sin darme cuenta. Un día, mientras organizaba una caja con papeles antiguos, encontré una foto nuestra de hace más de 10 años, durante unas vacaciones en Tarragona. Estábamos sentados en la arena, riéndonos, con las gafas de sol puestas, comiendo fruta. Era una de esas imágenes que, antes, guardaba como recuerdo feliz. Pero al verla esta vez, no sentí nostalgia ni tristeza. La guardé de nuevo sin más, sabiendo que esa versión de nosotros ya no existía y que no tenía sentido seguir buscándola. No porque no fuera real, sino porque ya no tenía ningún lugar en el presente. Lo más difícil fue entender que no necesitaba cerrar la historia con una escena emocional ni con un arrepentimiento final por parte de ella. Durante un tiempo pensé que lo más justo sería que volviera, que me dijera que lo lamentaba todo, que reconociera cada una de las mentiras y que se disculpara por completo. Pero con los días entendí que esa escena era solo una fantasía inútil. El cierre no iba a venir de ella, tenía que construirlo yo, desde el lugar donde me dejó, con lo que quedaba. Y lo que quedaba era suficiente para seguir, aunque no fuera perfecto. El día que firmamos el divorcio, no intercambiamos más de 2 frases. Fue en la notaría, sin familia, sin testigos innecesarios. Ella llegó sola, yo también. Vestía formal, sin exagerar. Nos sentamos frente al notario, escuchamos las explicaciones, firmamos en los espacios indicados, y eso fue todo. Cuando se levantó, me miró como queriendo decir algo. Pero no dijo nada. Solo hizo un gesto leve con la cabeza, como quien se despide en un ascensor sin conocerte. Y se fue. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni últimas palabras. Solo el sonido de sus tacones alejándose y el clic de la puerta cerrándose detrás. Salí después, sin prisa. Caminé unas cuadras sin mirar el móvil. No sentí alivio inmediato, pero tampoco sentí vacío. Lo que sentí fue algo parecido a cuando uno termina una tarea muy difícil que llevaba meses postergando. No es alegría, pero es claridad. Sabes que se acabó, y aunque no es lo que soñaste, al menos sabes que no tienes que seguir arrastrando el peso de algo que ya no tiene arreglo. A partir de ahí, el tiempo se volvió más útil. No más rápido, pero sí más aprovechable. Empecé a dormir mejor. Empecé a salir más. A veces con conocidos, a veces solo. Volví a conducir sin pensar en llegar a casa y tener que fingir que todo estaba bien. Hablé con mi familia con más calma. Empecé a escribir pequeñas notas para mí, no como terapia, sino como registro. No sobre lo que me hicieron, sino sobre lo que aprendí. Aprendí que una relación no se destruye solo por una infidelidad, sino por la cantidad de mentiras que se acumulan para sostenerla. Aprendí que el amor no basta si uno de los dos ya no tiene la voluntad de quedarse. Aprendí que se puede perder a alguien sin haberlo notado hasta demasiado tarde, y que eso no te hace débil, solo humano. A veces me preguntan si me gustaría volver a enamorarme. No lo descarto, pero tampoco lo necesito ahora. Me gusta el silencio que tengo. Me gusta no tener que justificar cada paso. Me gusta sentirme dueño de mi tiempo otra vez. No sé si Laura encontró lo que buscaba con aquel hombre o si sigue atrapada en el mismo ciclo. No la odio, pero tampoco la extraño.
La recuerdo como una parte de mi historia que tuvo sentido durante un tiempo, pero que dejó de tenerlo cuando ella decidió dejarme fuera sin avisar. Y está bien. No todo final tiene que doler para ser definitivo. Hoy, si alguien me preguntara qué saqué de todo esto, diría que saqué claridad. Saqué la certeza de que uno puede rehacerse incluso después de que le rompan la confianza más profunda. Saqué fuerza, no por haberla dejado ir, sino por haberme quedado conmigo cuando todo se vino abajo. No busco cerrar la historia con una frase de efecto. La historia se cerró sola, del modo más seco y real que puede tener un final. Y eso me basta. Porque ya no estoy esperando nada. Porque ahora, por fin, soy solo yo.